Sé que desde que Kid recibió su termo papeada por parte de Shanks no he parado de burlarme de él, ni tampoco de usar esa situación como ejemplo para múltiples chistes, pero hey, eso no implica que odie al personaje. De hecho, es uno de los supernovas que más me gustan en el apartado estético, pero que bueno, hoy tengo ganas de hacer un poco las paces con el bobo ese, por lo que en este video hablaré del futuro que le espera a Kid dentro de la obra, esto asumiendo que no se ahogará luego del chapuzón que se dio en las costas de Elbaf, ya que esto es One Piece y aquí la pelona está de vacaciones indefinidas, por lo que en resumen, hoy hablaremos de lo que se viene para el Capitán Eustace Kid, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que se debe mencionar es que el tipo, por mucho que le duela a sus fans, merecía acabar como acabó, ya que a lo largo de todo su viaje no aprendió a no meterse con los emperadores. Recordemos que esta no es la primera vez que se lo papea la tripulación del pelirrojo, puesto que durante el salto temporal ya uno de sus oficiales se encargó de dejarlo sin un brazo, pero no conforme con morder el polvo en esa situación, también se fue al territorio de Big Mom, donde sí, logró salir sin daños aparentes, pero también porque no se enfrentó a la doña directamente. Y luego tenemos su encuentro con Kaido, donde el viejo borracho le agarró a él y al resto de sus compas como clavos a los que martilló en el suelo. Kid, por el amor a mis berenjenitas, debiste haber entendido que si de todos tus encuentros contra emperadores, si el único del que no saliste mal parado fue precisamente en el que no te cruzaste directamente con uno, por algo sería, mi rey. Kid nunca estuvo al nivel de enfrentarse directamente a un Yonkou, pero nunca lo entendió, ni siquiera porque para derrotar a la más débil de ese momento tuvo que requerir de la ayuda de Law. Kid es tan bobo que ni cuenta se dio de que sin la ayuda del cirujano no hubiera podido derrotar a la señora con problemas de peso y de memoria. Y esto, señoras y señores, es lo que hizo que al final acabara como acabó, puesto que salió confiado de Wano pensando que era un matayonkous, y cuando se cruzó en Elbaf con la flota de Shanks, lo hizo con su sentido de la realidad completamente alterado, bajando por completo su guardia, cosa que aprovechó alguien que sí que se merece estar en el puesto de emperador para papeárselo. Así es un enfrentamiento real contra un Yonkou, y no es la mamada que vimos contra la doña que solo fue a Wano a generar cringe y a que le derrotaran definitivamente. Pero volviendo al caso de Kid, a mi parecer que el tipo haya recibido una paliza tan brutal es hasta cierto punto bueno para el personaje. No jodas, ¿en serio? Ya que esta derrota le dolerá más que cualquier otra, puesto que entre las vainas que perdió se encuentra su barco, el Victoria Punk. Y claro, para entender la razón hay que haberse leído algún que otro SBS, pero no se preocupen si no saben la historia, porque ya se las contaré resumidamente. Resulta que Kid y Killer de niños estaban enamorados de una niña. Los tres vivían en la misma isla, la cual era un sitio sumamente peligroso, y debido a esto último a esa chica le acabó visitando la pelona, ya que por alguna razón unos mafiosos le dieron mortadela, y esto hizo que Kid y Killer se unieran para darle tremenda papeada. Total, que ambos armaron tremendo quilombo en su isla y salieron de ahí con una tripulación conformada y con su barco, el cual llamaron Victoria Punk, siendo Victoria el nombre de la chica. Debido a esto uno podría interpretar que esos locos hicieron ese barco en memoria de su amiga, y claro, que ahora se lo hayan destruido les debió haber pegado bastante, puesto que es como que si se mearan en su tumba. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Pero bueno, a mi parecer está muy bien que algo así haya ocurrido, y la razón es porque Kid necesitaba sí o sí un punto de quiebre que le hiciera replantearse las vainas, puesto que había avanzado demasiado tiempo en la historia sin haber tenido ninguno. Y por si se preguntan si la primera papeada en donde le mocharon el brazo no fue para él un punto de inflexión, pues al parecer no, puesto que el Kid que vimos en Shabondi fue el mismo que vimos luego del salto temporal, o al menos, si hubo algún cambio, el mismo no fue suficiente, puesto que cometió el mismo error que le llevó a quedarse sin un brazo nuevamente, solo que ahora acabó sin barco. Pero bueno, una cosa que me gustaría que ocurriese es que el ímpetu de Kid no se rompa. Me gustaría que él quisiera seguir avanzando, pero que en esta oportunidad sea su banda quien decida no seguirle. Esto debido a la múltiple acumulación de fracasos que todos han tenido, ya que sí, Kid puede ser muy persistente, pero eso no implica que el resto de su banda también lo sea, por lo que un buen detonante para poner a reflexionar a ese tipo sería que toda la gente que le siguió durante todas sus aventuras dejaran de confiar en él. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Ya que, aunque él no lo admita, es evidente incluso dentro del mundo de One Piece que siempre estuvo a la sombra de Luffy, ya que mientras Kid estaba jugando a hacerse el malote crucificando a piratas randoms, el sombrero de paja se encargaba de derrotar Shichibukais y enfrentarse al gobierno mundial, y justo cuando este último decide pelearse directamente contra un emperador, sale victorioso, cosa que no ocurrió con Kid, donde Kid es derrotado, Luffy triunfa, y eso les guste admitirlo o no a sus fans,
hace que siempre haya estado por detrás de él. Y esta situación a la que se encuentra actualmente es perfecta para que el personaje se dé cuenta de ello. Imagínense a un Kid apresado en Elbaf junto a su banda, la cual ya no confía del todo en él debido a las malas decisiones que tomó como capitán, reflexionando acerca de lo que era su objetivo y del cómo el sombrero de paja siempre ha estado por delante de él al cumplirlo, ya que sí, ambos tienen al One Piece como meta, y esto haría que tarde o temprano ambos acabasen chocando. Sin embargo, al pelirrojo le sacaron de esa competencia antes de que eso ocurriese, pero no es demasiado tarde para que ese enfrentamiento se dé. Curiosamente, en el arco de Egghead se nos fue construyendo un poco lo que probablemente sería la siguiente parada de los sombreros de paja, es decir, la isla de Elbaf, lugar en donde Kid debería encontrarse apresado, ya que si sus tripulantes lograron salvarle del agua, estos serían capturados en las costas de esa isla por los guerreros que viven ahí. A fin de cuentas, ese tipo estaba apuntando con su cañón hacia su dirección. Esta sería razón suficiente para arrestarlos. Tienen una orden de arresto para Wozuis y Hamo. Debe ser griego. Ahora bien, imaginemos un escenario en donde Luffy se reencuentra con Kid durante sus aventuras en esa isla, pero este Kid sería diferente, ya que sería un personaje con una moral sumamente inestable. Es ahí donde el pelirrojo le propondría un duelo en el cual ambos se enfrenten poniendo las copias de los poneglyphs del sombrero de paja en juego, y donde también se apueste el resto de su carrera por el One Piece. El que pierda se quitaría del camino del otro. Eso le serviría a Kid para regresar nuevamente a la competencia por llegar a Locktail, pero por sobre todo para demostrarse a sí mismo que sí estaba por delante de su rival. Y a mí personalmente me gusta mucho esta situación hipotética, porque también hace referencia al duelo que en su momento tuvieron Dory y Broggy en Little Garden, cosa que se ve relacionada con la temática vikinga de este mismo arco. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos sería la razón por la que Luffy acepte ese duelo, y esa podría ser que Kid le amenace con atacar a su gente. Ya con esto sería motivo suficiente para hacer que el sombrero de paja acepte el duelo, y por el lado de Kid se sustenta bien que actúe de esa manera, ya que él nunca ha sido un personaje con una buena moralidad. ¿Y qué sucedería luego del duelo? Es un misterio, muy misterioso. Pues obviamente Kid terminaría perdiendo, puesto que Luffy es ampliamente superior a él por todos los recursos que tiene a la mano a la hora de combatir, ya sea por su dominio avanzado de los 3 tipos de Haki, cosa que no posee Kid, como también por el despertar de su Zoan mitológica, el cual le otorga muchos más beneficios a la hora de combatir que el despertar de la fruta del magnetismo del pelirrojo, y este sería el último clavo en el ataúd del sueño de Kid. Ya con esto quedará completamente fuera de la ecuación en la puja por llegar a Locktail. Sin embargo, con esta vaina creo que también recuperaría el respeto de sus tripulantes al no exponerlos a ellos en ese último duelo. Ya con esto veríamos a un Kid dándose cuenta de que de nada hubiera servido haber llegado al One Piece sin la gente que siempre le apoyó, y aunque suene cliché, ese tipo de cierres nunca quedan mal en este tipo de personajes. Recordemos que el punto más alto de Vegeta de Dragon Ball, que tiene el mismo estereotipo de personaje que Kid, no fue otro más que el sacrificio que este tuvo contra Majin Buu, momento en el que admite lo mucho que le importaba la gente que le rodeaba, y algo parecido podría suceder con Kid, solo que en este caso no moriría él como tal, sino su objetivo, pero ganaría uno nuevo, el de mantenerse siendo un pirata junto a sus nakama, con quienes viajaría al estilo de Shirohige, es decir, siendo el hombre libre que en su momento no pudo ser cuando vivía en la isla en donde nació. ¡Qué agradable sujeto! Y este cierre no me parece malo del todo, puesto que por el guión Kid no iba a cumplir su sueño, ya que compartía el mismo que el de Luffy, y todos sabemos que aquí el prota es el que ganará, pero durante el camino este aprendería a valorar el resto de vainas que le rodearon, dejándonos así una historia mucho más redonda que simplemente el hecho de ser papeado por Shanks y sacado de la trama. Cabe resaltar, esto no le haría mucho más importante que Law, por ejemplo, pero es que gente, en ningún momento lo fue. Desde Marineford el cirujano demostró ser mucho más relevante para la historia que Kid, y esto se refleja perfectamente en la D que lleva en su nombre y en el sueño que este tiene actualmente, es decir, descubrir el secreto que hay detrás de la letra de su nombre. Dentro de la historia este objetivo es mucho más importante que el de Kid, ya que no choca con el del protagonista y aporta más a la narrativa, puesto que es otro personaje que podría dar pie a que esos secretos se revelen. Es por esta razón que la conclusión de Law luego de ser papeado por Teach fue mucho más esperanzadora que la de Kid al ser papeado por Shanks. Pero bueno, que al final del día si el pelirrojo tiene este cierre que les mencioné, también sería compatible con una futura participación en la guerra final, por lo que este tendría su aparición badass, chingona, llena de fanservice cuando la historia llegue a ese punto. Pero en fin, eso es lo que yo creo que sucederá con Kid. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios, por aquí les dejaré más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.